Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar a María Camila, muchísimas gracias también por estar acá. Eh, es interesante y es muy valiente lo que has hecho y yo quisiera que además de reconocerte, los compañeros, los profes, también veamos que las cosas funcionan, es decir, seguir luchando por las convicciones, así sea por mantener un logo, por mantener un avatar en una de estas sesiones de clases remotas, también se aporta. ¿Sí? Más allá de las discusiones que uno ve, ay, pero es que usted está marchando desde Facebook, es que usted no sale a la calle, es que yo sí salgo. Fíjense que todos podemos aportar y cada uno tendremos nuestras razones para hacer las cosas que hacemos. A Ariel un saludo, a Manuel un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Con ellos pues hemos compartido la cátedra de la Universidad Nacional. Entonces, pues es un placer estar yo aquí el día de hoy. Pues y a Amelia Nicolás nuevamente, muchísimas gracias. Así como ustedes tienen y lo que arrancó este tema de hoy, ese mensaje que puso María Camila y que varios de ustedes tienen de qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo, me gustaría arrancar haciendo esa reflexión desde este lado. O sea, qué difícil es intentar enseñar mientras también matan a tu pueblo. ¿Sí? Qué difícil es eh, tener ese equilibrio entre pues un compromiso y una responsabilidad ética que tenemos los profesores de compartir con ustedes un conocimiento, de construirlo, transmitirlo, como lo quieran ver, específico en alguna temática, eh, sin desconocer la realidad del país. Entonces, eso es muy difícil uno también ponerse esa máscara y decir, están pasando cosas, pero justamente para evitar, como le decía Nicolás, que sigan pasando y para que los tomadores de decisión del mañana, que son quienes están acá, puedan tener esas herramientas, pues también hay que trabajar en esos otros temas. Pero ¿cómo lo hacemos cuando estamos escuchando todo lo que está pasando en nuestro país? Entonces, es para que la reflexión veamos que es compartido ese sentimiento y que parte de nuestra responsabilidad es cómo podemos, creo yo, desde mi perspectiva, darle cabida a los diferentes escenarios desde perspectivas críticas, desde la reflexión, de cómo podemos abrir unos espacios como el de hoy y eso no es antagónico y se contrapone con nuestros procesos formativos. Al contrario, creo que hay que buscar esa integración porque en últimas, así como decía María Camila, yo no soy solo estudiante, sino soy ciudadano y soy una persona que vive en estos momentos, pues no solo somos estudiantes, pero tenemos un papel y un rol en este momento que jugar en nuestra sociedad y que es que nos estamos formando en cada una de las disciplinas que tengamos. Mm, yo quería pues conversar un poco del tema que pues habíamos acordado con Manuel. Va a ser un poco difícil, primero pues por lo que estamos hablando, segundo por lo que acabo de decir, no es simplemente quitarte el chip y entonces ya, como ya tocamos el tema de la situación nacional, entonces ya olvidémonos y ahora sí hablemos de lo que veníamos a hablar, eso no es tan sencillo. Entonces lo que yo les quiero proponer es que yo voy a hacer unas conversaciones, las reflexiones que a bien tengan las podemos tener y vamos hasta donde el tiempo nos dé en el mensaje que yo ahorita voy a traer. Manuel, creo que me estás pidiendo la palabra. Sí, te estoy pidiendo la palabra para presentarte porque eso es una omisión eh, eh, imperdonable, que estés aquí con nosotros y que yo no le haya podido decir a los estudiantes quién eres tú y por qué estás aquí. Hernán es el director del programa de Ingeniería Sustentable de la Universidad Nacional. eh, ha acompañado estos esfuerzos de vincular la sostenibilidad y los temas de la crisis climática en las facultades de ingeniería de la Universidad Nacional, junto con nosotros, con la red KLN, y eso es un aporte muy importante que confluyó en el año 2020 en la conformación de la Cátedra Abierta Julio Carrizosa,
que venimos adelantando con este fin y con la proyección de que sea una cátedra latinoamericana acerca de la crisis climática y de alguna manera que recoja la experiencia de la cátedra de la Universidad del Rosario. Hernán tiene es ingeniero industrial y tiene un doctorado en temas de sostenibilidad y, y es profesor de la Universidad Nacional desde hace mucho tiempo. Perdón, Hernán, que no tenga tu hoja de vida afinada en mi memoria, pero creo que esto es lo esencial y sobre todo es una persona muy querida por nosotros a la que agradecemos siempre su generosidad de estar aquí. Manuel, muchísimas gracias por esa presentación. Ya ahorita yo voy a ahondar en algunos temas. Quisiera confirmar si se ve mi presentación. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía hace unos minutos, seguramente por tiempos y por los cambios que ha venido, me brincaré algunas diapositivas. Esto queda para ustedes, por supuesto, porque pues me parece que podemos hacer énfasis en algunas cosas. Yo quería tocar simplemente 3 puntos, una introducción que desafortunadamente me va a ser muy fácil porque todos somos muy conscientes de lo que está pasando, hablar de lo que es la sustentabilidad y el tema de los proyectos. Manuel hacía una presentación de quién soy yo, ahí pues aparecen las credenciales. Más allá de los títulos que pueda tener, yo quería compartirles 2 cosas. Lo primero es que yo soy además rosarista de corazón. Yo estudié en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hice toda mi primaria y mi bachillerato ahí en la Quinta Mutis, en el 7 de agosto. Entonces, todos los viernes cantábamos el himno, no sabemos la definición del colegio, rezábamos la oración de a la bordadita, y digamos que ese fue un sello que me enmarcó mucho a mis compañeros y a mí en qué era ser rosarista. Y hay algo de eso, mucho de eso todavía nos marca y todavía tenemos. Y adicionalmente, cuando escuchando ahorita a María Camila, escuchándolos a Nicolás, a ustedes que son activistas, que se han venido manejando, cuando yo estudié en la universidad, entré a estudiar pregrado en la Universidad Nacional, yo también fui activista, yo fui representante estudiantil, mm, 3 veces de pregrado, una vez de posgrado, y eso que ustedes están viviendo hoy en día, yo lo viví desde diferentes perspectivas, eh, desde la perspectiva, digamos, avesada, de donde como estudiantes creíamos y creo que se puede cambiar el mundo y íbamos a las marchas, íbamos a las protestas y hacíamos las propuestas además que tenían que acompañar esas manifestaciones, no era manifestarse por manifestarse como sigue siendo hoy en día. Eh, Como lo decía Nicolás al comienzo, tuvimos y tenemos miedo y teníamos miedo de salir y así como está pasando hoy en día, a compañeros les pasaron muchas cosas. Alguna vez en una marcha yo recibí un impacto de un gas en una pierna. Digamos que hemos entendido cómo es que desafortunadamente han funcionado las cosas en este contexto y en este país, y es también desde esa sensibilidad de sentirme también en algo rosarista, haber pasado por donde ustedes están pasando, y hoy en día, pues estar ahí en este caso en la Universidad Nacional, en la coordinación del programa de Ingeniería Sustentable, ahí como lo pone la diapositiva, pues soy asesor de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual y he sido profe de la facultad durante varios años. Es mostrar que cada uno desde nuestra perspectiva entendemos lo que está pasando, y en ese sentido siéntanse libres de interrumpir, de preguntar, poner el chat, abrir sus micrófonos y que esto también sea una conversación. Como les digo, voy a ir más rápido en unos momentos que en otros, pues porque el tiempo también va premiando, pero sobre todo lo que quiero es que tengamos siempre en la cabeza que hay una relación entre esta primera hora que acaba de pasar, que no es que cedimos una hora de la clase y ahora sí vamos a hablar de la clase, sino que todo esto nos toca y que es una interrelación de todos los aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido quisiera arrancar pues manifestando que nos encontramos y aquí era donde decía que desafortunadamente me es fácil
argumentar y ver que estamos en lo que se llama una megacrisis, ¿no? Y ustedes en esta cátedra ya lo habrán visto, pero desafortunadamente con lo que ha venido pasando, pues se ha profundizado mucho más. Y es que la crisis ya no es únicamente en un sector, la crisis, y por eso se llama, autores como Edgar Morán hablan de esa megacrisis que él dice, entre otras, que se genera por esas malas interpretaciones de paradigmas o de conceptos como estos, como la occidentalización, como la globalización, como el desarrollo, en donde se han malinterpretado y por ende se han llevado a cabo acciones bajo ese paradigma de esa mala interpretación que nos tienen en lo que estamos. Entonces, la occidentalización como mal entendida, porque hay también partes donde se entienden de una manera un poquito más adecuada, en donde los patrones a seguir son solamente como lo que se llama Occidente, principalmente Estados Unidos, Europa. Entonces desconocen cosas que pasan en lo que llamamos el sur global, las tradiciones, lo ancestral, y entonces jugamos a que esos son los parámetros. Un ejemplo muy básico, cuando en países como el nuestro queremos adoptar una tecnología o queremos desarrollar algo, es, bueno, ¿qué adoptamos? ¿El estándar europeo o el estándar estadounidense? Ni siquiera a veces nos damos la posibilidad de pensar en el desarrollo nuestro. ¿Qué pasa con las vacunas? No, pues, ¿cuál vamos a traer? No, la rusa por nada del mundo, porque quién sabe qué terminamos convirtiendo, ¿no es cierto? Entonces, no, entonces la de Estados Unidos o la alemana, y eso está, por supuesto, bien, pero a veces no nos creemos ni siquiera capaces de hacer investigaciones para crear nuestras propias vacunas, a diferencia de otros países hermanos de Latinoamérica. Entonces, esa interpretación de la globalización en donde desafortunadamente algunos países han entendido que para suplir ese pasivo ambiental que están teniendo, pues compramos bonos de carbono, le trasladamos la problemática a países cuya huella de carbono no es tan grande para poder compensar, pero no vamos a una reflexión de realmente cómo vamos a cambiar nuestros patrones de producción, hablando de las empresas. Y esa concepción, en mi concepto también un poco equivocada de desarrollo, en donde nos tratan a veces a países como Colombia como países en vías de desarrollo o subdesarrollados o tercermundistas. Y la reflexión rápida que quiero hacer con esto es, si somos tercermundistas, quiere decir que hay un segundo, hay un primer mundo y que en teoría si estamos en vías de desarrollo deberíamos seguir ese camino. Y eso tiene dos problemas. Primero, que nos marca un único camino y nos rompe la diversidad y la posibilidad de construcción local. Y segundo, pues nunca vamos a llegar a alcanzar al que estamos siguiendo y menos hoy en día si vamos más lentos que ellos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de malas entendimientos e interpretaciones nos llevan a esa megacrisis que podemos ahondar en diferentes aspectos, podemos desdoblar en cómo lo evidenciamos y como toda crisis, estas causas, pues tiene unos efectos o unas consecuencias, en donde Edgar Morán ya lleva 10 años más diciendo, mire, los podemos clasificar, no dividir, clasificar solo para estudiarlo y entenderlos un poco mejor, entre los ambientales y los sociales, ¿sí? Los ambientales, ustedes seguramente en este curso y en otros más han ahondado mucho en ellos, y los sociales, pues no hay que ir más lejos. Acabamos de escuchar a María Camila, estamos viviendo en nuestro diario esas problemáticas y esos efectos de lo que está pasando. Entonces, en salud, en lo económico, en muchos aspectos que podríamos seguir, digamos, desdoblando y llegar a la realidad de cada uno de nosotros, cómo estamos en una crisis. Entonces, ya hablamos, como les digo, de una megacrisis que toca todos nuestros aspectos. Como lo decían ahorita ustedes mismos, el tema no es únicamente de la reforma tributaria, es como eso es un reflejo de un modelo de país, de un modelo social que entra en pugna con las necesidades, las sensaciones y las capacidades de un país. Y es en esas pugnas en donde pues se desarrollan las crisis, ¿verdad? Claro, sí, que las crisis traen oportunidades, eso vamos a hablar más adelante seguramente, pero es un poco eso, no es en mi concepto únicamente una terquedad de un presidente de no retirar una propuesta y esperar a que el país esté como está, sino es justamente la contraposición de unos modelos
de país, de unos modelos sociales, económicos que seguramente ustedes podrán manejar y describir mejor que yo, porque pues es parte de su trabajo y de su rama. En salud, pues estamos en una pandemia, ¿no? Y como decían también en las redes, eh, eh, tenemos que estar en una situación muy crítica para que las personas le tengan más miedo a las reformas que se vienen que a lo que viene pasando hace un año con la pandemia y decidan salir a las calles. No voy a ahondar mucho más en esto. En lo climático y lo ambiental, pues la crisis climática sobre la cual yo me imagino que han hablado un montón, como algunos aseguran que ya cruzamos ese punto de no retorno, como algunos creemos que todavía necesitamos seguir actuando para no llegar a esos puntos de no retorno, y como desafortunadamente algunos niegan esto. Frente a ellos me voy a referir un poquito más adelante. Y en Colombia, pues qué decir, ¿no? No puedo hablar mucho más de las evidencias y de las muestras que estamos viviendo de esta megacrisis, ¿no? Entonces, se elimina o se retira o se tumba la propuesta de reforma tributaria, y estamos hablando de la reforma a la salud, pero también estamos hablando de lo que está pasando con la educación, etcétera, etcétera. Esa crisis que desafortunadamente nos trae víctimas, nos trae vidas que se han cobrado. Este es el listado y un pequeño homenaje a por lo menos las 25 muertes que se han reportado oficialmente. Desafortunadamente, creemos que hay muchas más desde ese 28 de abril que iniciaron las jornadas de protesta en este país. Entonces, creo que no es necesario ahondar mucho en decir, o sea, sí estamos en una crisis, no es un problema, no es un tema aislado, y es donde el tema ambiental, el tema climático se empieza a concebir no como otro factor allá externo, no como, ay, ahora hay que tener en cuenta, sino hay que, es que reconocer que es parte de todo el sistema en el que nos movemos, ¿sí? Y que lo que hacemos tiene esas repercusiones en lo que nos rodea. Para terminar esta parte como introductoria, quería dar una revisión muy rápida, no es una lectura porque nos demoramos mucho, a la carta que salió el día de ayer por parte de algunos rectores universitarios, en donde solo quiero leer el primer párrafo y el encabezado de los siguientes y el final, si me lo permiten. Dice: los rectores de las universidades colombianas signatarios de esta carta hacemos un reconocimiento al movimiento social en curso como expresión de las necesidades más sentidas de la sociedad. Llamamos a los distintos actores sociales e institucionales involucrados en la actual coyuntura de crisis nacional a fortalecer el diálogo amplio, inclusivo y honesto alrededor de temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas como parte de un pacto social. Queremos contribuir a la agenda de discusión nacional proponiendo los siguientes temas estructurales. Solo los voy a numerar: pacto fiscal y desarrollo económico, social e incluyente, derecho a la salud y sistema de salud, fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991 como conquista democrática, implementación plena de los acuerdos de paz como condición de convivencia democrática, Estado de Derecho, protesta social y fuerza pública, derecho a la educación, acceso equitativo al conocimiento, y terminan invitando a las universidades públicas y privadas y a la comunidad académica, es decir, a todos nosotros, nacional, a buscar convergencias para proponer soluciones a la actual crisis que vive nuestra sociedad y construir una Colombia en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible. Ponemos a disposición del país nuestras capacidades académicas y nos ofrecemos como espacio de diálogo para avanzar en la búsqueda de acuerdos. Entonces, fíjense que esta carta y este llamado mm, nos pone a pensar que esa Colombia en paz tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la equidad, con la inclusión, pero también con ese desarrollo sostenible. Y ahí es donde encajan todas estas piezas. Esta carta es firmada por rectores, la rectora de la Universidad Nacional, el rector de la Javeriana, el rector de la de Antioquia, el rector de los Andes, el rector de la Tecnológica de Pereira, que un estudiante falleció ayer, Lucas, y el rector de la Universidad Externado y el rector de la Universidad del Valle. Al margen de quienes firman, es el llamado que yo quiero compartir también con ustedes, y es bueno, cómo desde las aulas, pero hacia afuera, como ciudadanos que somos y no únicamente como estudiantes, podemos proponer qué vamos a hacer.
ante la situación en la que estamos. Porque es que yo celebro y reconozco, como ustedes empezaron hablando, cuando yo era estudiante, esa división entre las universidades públicas y privadas era muy fuerte, y entonces solo los que salían a marchar eran los de las públicas y eventualmente salían algunos de las privadas. Luego, cuando salió hace unos 10 años la propuesta de reforma a la Ley 30, entonces las universidades privadas tenían mucho más protagonismo, tenían mucha más presencia, y hoy en día esa diferenciación se ha venido diluyendo por muchas razones, no solamente porque se entiende que la problemática es de todos, sino que esa división entre quienes son estudiantes de una universidad pública y una universidad privada en países como Colombia, en donde no tenemos una educación gratuita, ¿sí? En donde lo público no es gratuito, en donde de todas maneras las personas sufren, las personas tienen problemas para poder acceder a la educación, problemas económicos, problemas de acceso. Un estudiante mío la semana pasada me escribió diciéndome lo siguiente: profe, yo soy padre soltero, tengo 2 hijas, estoy pasando por una situación económica muy complicada y me cortaron la luz y no tengo plata para pagarla, por lo tanto no puedo estar en su clase. ¿Sí? Son realidades y no importa si tenía que pagar mucho, tenía que pagar poco, sino que son las realidades que cada uno de nosotros estamos viendo. Y ahí es donde yo también celebro que cada vez nos vemos más como comunidad académica, universitaria o de educación superior, más allá que qué logo tiene su escudo, ¿sí? Si tiene la cruz de Calatrava, como en el caso de ustedes, o si tiene algún otro símbolo, es que nos está uniendo como estudiantes, como parte de la comunidad académica de educación superior y como ciudadanos y como colombianos, independientemente de de dónde vengamos. Pero ante esta realidad, desafortunadamente, hay unos paradigmas. Hay unos paradigmas frente a esta crisis. Entonces están los que dicen que no existe. Desde temas climáticos, como argumentaba el expresidente de Estados Unidos, que decía que el cambio climático no existía, que era un cuento chino para desestabilizar su economía. Otros que dicen que obedece a ciclos naturales, ¿verdad? Y incluso frente a los temas sociales que recientemente, pues, que traen teorías neonazis, como que estamos en una revolución molecular disipada, frente a lo cual pues no me voy a detener mucho. Y además, frente a esta crisis, hay algunas respuestas de corte antropogénico, como la que dice, mitiguemos el cambio, es decir, reduzcamos lo que más podamos, pero como primero está el desarrollo humano, pues siempre vamos a tener que seguir impactando negativamente, entonces hagamos lo menos posible. O los que hablaban de la gran adaptación, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a construir una nueva infraestructura? ¿Cómo se va a planificar las reformas, las migraciones? ¿Cómo se hacen reformas para esa realidad? Entonces, no, es que como queremos entrar a la OCDE, entonces pues hay que hacer unas reformas para adaptarnos a esa realidad. Es decir, desconocemos el contexto natural, el contexto social, el contexto contemporáneo y buscamos cómo adaptamos a eso que o no pudimos controlar o queremos llegar a tener. Y también hay unos paradigmas de corte apocalíptico, me permito llamarlo, que son aquellos que dicen, pues ya, no hay nada que hacer, apague y vámonos. Eso, mejor dicho, esperemos a que llegue el final. Y frente a eso, ustedes, muchachos, muchachas, eh, colegas, nos estamos enfrentando con el día a día, ¿no? Entonces, yo ayer en un ejercicio similar en mi clase, eh, hablaba con los estudiantes y había estudiantes que no hablaban y escribían en el chat. Y yo decía, no, pues prenda la cámara y hablamos. Y escribían en el chat diciendo, no, profe, lo que pasa es que no puedo hablar muy duro aquí en mi casa. ¿Sí? Esa es la realidad en la que estamos. Cómo a partir de acciones que nos llegan completamente sesgadas por nuestros sentidos, ya sea los medios tradicionales de comunicación, ya sea lo que nos contó el compañero. Por eso me parece maravilloso que haya estado María Camila contándonos lo que pasa desde su vivencia. eh, Nos hacemos una idea y generalizamos. Y entonces pasa lo que pasa. Entonces, todos los que salen a marchar son los vándalos, son los terroristas, y por eso se está haciendo una revolución molecular disipada. Todos y generalizamos, ¿no? Y entonces, esa es la realidad. Yo no voy a ahorita dar mi opinión ni mi juicio, sino mostrar que son hechos frente a los cuales ustedes están viviendo en lo cotidiano. Y se ve reflejado en figuras nacionales y mundiales. Por ejemplo, este par de personajes que están acá, ¿sí? Que encaran las dos
perspectivas, las dos orillas o las dos caras de la moneda frente a lo que está pasando desde el punto de vista climático en el mundo. Pero como les estoy mostrando, el tema no es solo climático, ¿sí? El tema es cómo se desestabilizan economías a partir de intereses privados, ¿sí? El caso de la primera imagen que ven ahí, cómo se compran gobiernos, se compran elecciones con unos objetivos completamente privados e individualistas, o cómo se generan masacres, cómo hay empresas que modifican sus sistemas de información para mostrarse amigables con el ambiente, cómo se hace trampa, cómo se hacen pruebas en seres humanos, en países que no tienen los recursos, ¿sí? Y frente a eso es la realidad. Entonces tenemos un contexto, muchachos, en donde esa forma de enfrentar el problema no es uniforme, en donde gran parte de lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que nosotros mismos hemos generado y que hay una evidencia científica frente a lo que está pasando, pero que también a conveniencia podemos negar. Entonces, resumiendo este pedacito, estamos en un cambio climático, una crisis climática, la disminución de la diversidad, estamos viendo temas en salud como la pandemia en la que estamos, la crisis sobre la cual seguimos viviendo hoy en día, pero también hay una dinámica de cambio en las universidades, lo que yo les decía hace un rato, espacios como el de hoy, ¿sí? Que ustedes ya no haya las discusiones de dónde venimos, sino qué queremos, ¿sí? La investigación, el desarrollo, el emprendimiento, la innovación, se está empezando a marcar de una manera diferente. Hay un compromiso con la paz, también con un desarrollo económico y social y el impacto de lo que hacemos. Entonces salen paradigmas como lo comunitario, lo humanitario, lo sustentable y cómo las comunidades y los procesos de paz siguen marcando nuestro día a día. Todo ese contexto, y yo me imagino que Manuel ya ha hablado o hablará o alguno de los demás invitados, pues está demarcado en esto que algunos denominan o denominamos que estamos en una nueva era llamada el antropoceno, que es justamente el impacto que el ser humano le ha hecho a todo este sistema planetario y que ha sido tan grande y a una magnitud que se compara con las diferentes eras, ¿sí? Con la teoría que cuando cae el meteorito y acaba con los dinosaurios a ese nivel. O sea, la humanidad es un meteorito que está acabando con el sistema en el que se encuentra. Algunos ejemplos de lo que viene pasando y es que no se ha entendido que nuestro planeta tiene unos límites y es finito, pero lo seguimos concibiendo como si fuera infinito. Entonces, ese antropoceno donde además estamos usando más cosas que nunca, yo les invito a que piensen cómo era cuando podían salir de sus casas y iban a la universidad. No sé si ustedes van al claustro, al centro, o van al 7 de agosto, o no sé si a la del norte, pero cada vez se utilizan más cosas que nunca. Entonces, en la época de mi abuelo, él me contaba que iban a la escuela incluso con la pizarra y la tiza, después algunos libros, después el cuaderno, después, y ahora uno miraba las maletas y entonces iba con el portátil, pero entonces iba con el cargador del portátil y algunos también con la tablet, y entonces necesitábamos el cargador de la tablet que era incompatible con el del portátil y teníamos la pila por si se nos descargaba el teléfono y además teníamos el cuaderno por si había que anotar y teníamos 10 millones de marcadores, colores y cosas porque estamos usando muchas, muchas más cosas. Y todo eso tiene un impacto ambiental, un impacto social y un impacto cultural. Independientemente que sea lo tradicional o que tengamos esos niveles de conciencia de la que llamamos la explosión verde. Entonces, no, yo utilizo materiales amigables con el ambiente, baterías inteligentes, estoy cambiando la utilización del plástico por madera para eliminar los derivados del petróleo, pero igual estamos usando muchas cosas y eso tiene un impacto a nivel planetario. Hay algunos que argumentan que nuestra población va a aumentar en la próxima década en 1.000 millones de personas. Entonces, simplemente para hacer un ejercicio de escala, pues, ¿qué significa darle a esos nuevos ciudadanos un bombillo de estos incandescentes de 60 vatios? ¿Qué implicaciones planetarias tiene eso? ¿Sí? Es el equivalente a 15.000 carros de estos en términos del peso. ¿Sí? Estamos hablando de 20.000 toneladas métricas.
Ese es el impacto. Ese tipo de cosas son las que deberíamos revisar. Es el equivalente a tener 50 kilómetros cuadrados de paneles solares, ¿sí? Si la fuente y la generación de esta energía para esos nuevos bombillos son de quema de carbón, pues se estaría hablando de casi 1,5 toneladas, ¿qué? 1,5 millones de toneladas de carbón al año, casi, ¿sí? Si todas se prenden al mismo tiempo, se consumen 60.000 megavatios de electricidad. Eso es un montón. ¿Sí? Eso es el equivalente a 109, a 120 nuevas plantas de energía de 500 megavatios, que son, digamos, plantas de energía promedio. Eso únicamente por prender esos nuevos bombillos, 4 horas al día. Si a eso le sumamos todas las luces y lo que estamos consumiendo, pues imagínense. Entonces es entender cómo por un lado está lo que generan las grandes empresas, que son las grandes productoras, pero por otro lado está la suma de cada uno de estos granos de arena o piedras de carbón, como lo decía alguien, que estamos nosotros ayudando a que esa crisis se genere. Y quiero insistir, no solo en lo ambiental, también en lo social, también en lo cultural, también en lo económico. Entonces se dice, mire, una alternativa para eso es lo de la sustentabilidad. Entonces salen los objetivos de desarrollo sostenible, sobre los cuales no voy a ahondar porque confío en que ustedes ya los manejan. E incluso salen propuestas de otros nuevos objetivos porque los que tenemos no son suficientes, porque además estamos muy acostumbrados a sobrediagnosticar y decir qué es lo que hay que hacer, pero todas veces nos quedamos cortos en hacerlo. Y entonces dicen, mire, la alternativa es que de pronto la sustentabilidad sea esa que pretende que se tenga en cuenta la salvaguarda de la biosfera y en ese sentido las de las generaciones que vienen. ¿Y por qué no pensamos que la sustentabilidad sea esa herramienta que nos ayude a enfrentar esa crisis? ¿Sí? Reconociendo que la principal contribución de una universidad a la sustentabilidad es la educación para la sustentabilidad, algo de lo que estamos haciendo con cursos como el que ustedes están, con espacios como en el que trabajamos hoy y que quiero insistir, no es una división entre lo que pasó la primera hora y lo que está pasando ahorita, sino que todo eso está involucrado. Porque es que el tema de la sustentabilidad, y ahorita vamos a hablar de qué es sustentabilidad, qué es sostenibilidad, desde el concepto que hemos venido trabajando nosotros, no es un tema nuevo. Entonces quiero afirmar que eso no es un tema nuevo, no es solo un tema de las empresas, ¿sí? Y tiene que ver con la preocupación que las decisiones y las acciones que tomamos, pues qué repercusiones sobre el sistema en el que estamos van a tener. Entonces se argumentan, por ejemplo, que los prehistóricos ocasionaron la desaparición de especies. Bueno, no solo los prehistóricos, los contemporáneos también lo están haciendo o lo estamos haciendo. Que las pérdidas de bosques eh, ocasionadas por nosotros como humanidad están documentadas y que hay sociedades que colapsaron porque afectaron su entorno. E insisto, no solo su entorno natural, su entorno social, ambiental, etcétera. Entonces salen definiciones, salen cosas como por ejemplo este que es el mandato de las 7 generaciones, como para que veamos que esto no es nuevo. ¿Sí? Las antiguas tribus americanas en sus reuniones de sabios partían con este tipo de oraciones. Guíanos en que las decisiones que vamos a tomar para que las consecuencias de la aplicación de nuestras definiciones sean positivas para nosotros y para nuestros hijos ahora y por 7 generaciones en el futuro. Quienes manejen el tema de la simbología de los números entenderán que el número 7 tiene un significado de perfección y por eso se hablaba de las 7 generaciones en el futuro. Entonces la preocupación, insisto, no es nuestra. Incluso si vemos aquí una línea de tiempo no exhaustiva y no completamente a escala, vemos cómo por allá desde 1560 se empieza a hablar de la silvicultura, de cómo la preocupación, si en ese entonces la economía y todo lo que movía era, por ejemplo, la madera, entonces la tala de árboles para construir las carretas, construir las casas, construir los barcos, pues si llegaba a pasar algo, se hundía el barco, se dañaba la carreta, se quemaba la casa, pues tocaba entonces talar más árboles para reponerla. Y llegaban a esas reflexiones que uno puede entender básicas y completamente naturales, pero si eso fuera cierto, no estaríamos en lo que estamos. Pues no puedo talar todos los árboles porque si llego a necesitar más madera, pues no voy a tener de dónde sacar. Y fíjense cómo esas reflexiones frente a los límites que tenía nuestro planeta como sociedad y como ambiente
se empiezan a perder vigencia cuando se contraponen las revoluciones industriales, que son las líneas tal vez grises que pueden ver ustedes ahí. Entonces cambia nuestra preocupación y empieza a tomar vigencia el antropocentrismo desde la perspectiva de que lo principal es satisfacer las necesidades del ser humano a costa de lo que sea, ¿sí? Y entonces hay una disminución de esa preocupación por el contexto en el que estamos, que empieza a volver a tomar vigencia hacia la década de 1960 con una serie de libros, documentos, preocupaciones que ustedes pueden ver ahí. Seguramente varios ya los han trabajado en este curso o en otros espacios, que de alguna manera vuelven y confluyen ya en 2015 con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la cosa no es nueva, es lo que quiero hacer énfasis acá. Y como no es nueva, también se ha interpretado de muchas maneras. Entonces, este es un cuadro de unos enfoques no exhaustivo tampoco y seguramente pues completamente perfectible y debatible además de tendencias, ideologías y enfoques de pensamiento que todos ellos a su manera defienden el desarrollo sostenible. Y si ustedes pueden ver ahí, hay algunas ideologías completamente contrapuestas, entonces, pero los dos hablan de lo mismo. Algunos ejemplos. El ecologismo conservacionista. ¿Alguien abrió micrófono? No sé si iba a decir algo. Ok. El ecologismo conservacionista, que son aquellos de radicales que dicen que la única solución es que el ser humano deje de existir porque somos una plaga y entonces renuncian a la utilización de cualquier cosa que tenga un impacto ambiental, niegan que el solo hecho o más bien, el solo hecho de respirar que estamos absorbiendo oxígeno, generando CO2, ya es un impacto, y entonces el conservacionismo radical es, básicamente tenemos que dejar de existir. Defienden la sostenibilidad y el desarrollo sostenible como eso, pero también, no sé, los capitalistas verdes que entienden el desarrollo sostenible como aquel que le va a permitir la explotación y la concentración de la riqueza durante mucho tiempo. Entonces, el dueño de la mina de extracción de cualquier mineral, que su desarrollo sostenible es, pues, cómo puedo seguir perpetuamente sacando y extrayendo de esa mina, ¿sí? O cómo los que estamos más cerca a un ecologismo social entendemos que el desarrollo sostenible es buscar esos equilibrios entre todos esos actores que conformamos y esa comunidad de vida que estamos habitando nuestra casa común, como dice actualmente el Papa Francisco, ¿sí? Y entonces lo que quiero señalar, más allá de hacer una discusión de cómo lo entiende cada uno, es ver que todos estos y seguramente muchos más siguen definiendo el mismo término y defendiéndolo, pero entendemos cosas diferentes. Los cornucopianos, el cuerno de la abundancia, el desarrollo sostenible en que está, en siempre tener abundancia, en siempre tener de más, en no tener que pasar necesidades. Entonces, si todos entendemos cosas diferentes, pero utilizamos el mismo término, pues vamos a estar actuando de manera contradictoria. Por eso, acertadamente, y no es por hacerle propaganda, Manuel Guzmán en su penúltimo libro, en el de Jirafa Ardiendo, dice, hombre, hay que cambiar la palabreja, así lo dices Manuel textualmente, porque entonces todos, como entendemos cosas diferentes, pues hacemos cosas diferentes y además porque se convirtió en algo de moda. Entonces yo ya no digo que X cosa es responsable con el ambiente, sino es ambientalmente sostenible. Yo ya no digo que un modelo de negocio alcanzó su punto de equilibrio, no, es económicamente sostenible. Y entonces, pues suena más bonito. Y entonces ya ese greenwashing, yo no sé cómo traducirlo, ese lavado verde que hacían las empresas de mostrarse amigables con el ambiente, pero por debajo lo que seguían haciendo era garantizar la subsistencia de su quehacer extractivo, bueno, lo que fuese, pues ahora tiene un nombre más bonito, porque se nos volvió una moda y entonces suena más chévere y entonces le creemos y le abrimos más las puertas. Y entonces aquí es donde hacemos un ejercicio de revisar cómo podemos diferenciar sostenibilidad o sustentabilidad. Y quiero partir de esa definición que seguramente ustedes conocen de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible o Sustentable, depende cómo lo quieran traducir, que originalmente pues sale en otro idioma, y es que nos dice que el desarrollo sostenible es el que permite cubrir las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades.
Entonces aquí quiero hacer énfasis en varias cosas. Primero, eh, le está utilizando la palabra sostenible o sustentable como adjetivo del desarrollo, ¿sí? Entonces, el desarrollo sostenible es el que cumple con esa condición. No estamos hablando de lo sostenible y de lo sustentable, de la sostenibilidad o sustentabilidad, sino cómo ésta acompaña al desarrollo. Y si el desarrollo también lo malentendemos, como lo dije en la primera, segunda diapositiva, o cada uno lo concibe de maneras diferentes, ¿cierto? Pues entonces, ¿cómo yo llevo a que esa concepción de desarrollo me permita cubrir mis necesidades sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para cubrirlas? Otra dificultad que a veces uno encuentra con esta definición es que carece de un sentido de reconocimiento de lo que ha pasado hacia atrás. Entonces cubra sus necesidades, no importa lo que pasó hacia atrás, no importa los daños que se hicieron, no importa las repercusiones, es de ese gusto desde que permita a que los que vienen también se den gusto. Y ese es el tercer inconveniente o la tercera crítica. Y es que simplemente se lava las manos y dice, pues no comprometa a que los demás cubran sus necesidades. Pero es problema de ellos si las cubren o no. O sea, es una visión completamente individual. Usted cubra sus necesidades, no perjudique al otro, no importa lo que pasó hacia atrás. Y además se convierte en una discusión completamente antropocéntrica. Ser humano cubra sus necesidades. ¿Qué pase con lo ambiental, lo natural, el resto de comunidad de vida que nos acompaña? Pero es el más aceptado y el más adoptado. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, pensémonos estratégicamente, por ejemplo, en Colombia, que hablamos naturalmente de sostenible, hay otros países como Argentina, que principalmente lo reconocen como sustentable, México, España. Entonces es como, con el solo hecho de cambiar el término, ya empezamos a despertar la curiosidad y estamos reconociendo ese cambio de la palabra y ese quitémosle esa moda que está cogiendo. Entonces salen algunas definiciones alternativas. No las voy a leer ahorita pues todas porque pues no tenemos tiempo. Pero entonces lo segundo que quiero anotar acá, muchachos, es cuando hablamos de sostenible o sustentable como adjetivo de otra cosa y cómo lo usamos como sustantivo. Y eso es algo que en la discusión se nos olvida. Entonces yo puedo decir desarrollo sostenible, quiere decir que quiero hacer sostenible el desarrollo. Puedo decir una empresa sostenible, lo que quiero que se sostenga en la empresa, ¿cierto? Y ahí entramos a ver pues qué se entiende por sostenible, pero bueno. Pero si yo hablo de sostenibilidad, sustentabilidad, es otra cosa. Es que ese es el sustantivo y eso es lo que quiero lograr, ¿sí? Y en ese sentido, hay también unas propuestas de definiciones, esta, por ejemplo, que propone Leonardo Boff, y dice, no, mire, la sustentabilidad es una acción, ¿sí? Entonces, no quiere decir que lo usemos de una o de la otra, sino que sepamos cuándo lo queremos hacer, utilizarlo como un adjetivo acompañando lo que queremos o como un sustantivo cuando nos queremos concentrar en sí mismo. Por poner un ejemplo para ilustrar, nosotros podemos decir que una organización, ¿sí? Que la misión, misión de una organización, de una empresa, de lo que sea, que la misión es trabajar por la sustentabilidad. Y la visión es convertirse en una organización sustentable. ¿Sí? Entonces, la utilizo como adjetivo, la utilizo como sustantivo, pero conscientemente sé y no mezclo las cosas. Y termino entonces esta parte regalándoles esta propuesta de definición, que es un poco larga, pero quiero mostrar que le da respuesta, por un lado, a esas dificultades que presenté hace un momento y se concentra en sustentabilidad como sustantivo. Entonces, voy a proponerles, ustedes pues verán si la adoptan o no, que la sustentabilidad es esa propiedad que poseemos, un individuo, un colectivo, un humano, un no humano, que está situada en un tiempo y en un espacio concreto para atender nuestras necesidades, pero también atender las necesidades de la comunidad de vida que nos acompaña, a la vez que minimizamos y revertimos los impactos negativos que ya hemos producido y generamos las condiciones para que los que vienen puedan cubrir sus necesidades. En ese sentido, se involucran variables sociales, económicas, ambientales y culturales. ¿Sí? Ahí está la definición. No me voy a detener aquí.
Y es esa propiedad que tenemos todos. Por eso, desde esta perspectiva de sustentabilidad, yo considero que lo que está pasando, lo que pasó con María Camila, lo que está pasando en las calles, lo que está clamando sociedades como la nuestra, es ejercer esa propiedad de la sustentabilidad, ¿sí? Dicho de una manera muy, muy concreta, cuando preguntemos esa diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, podemos decir que lo sostenible es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, ¿cierto? Con sus intersecciones parciales. Y si yo cojo eso sostenible y lo pongo a que se mantenga en el tiempo, sin afectar a las generaciones futuras, y le incorporo la variable cultural, podemos estar hablando de sustentabilidad. Me voy a adelantar ahorita ya para ir cerrando este espacio, pues por el tema, y es que les quiero dejar una pregunta a todos los asistentes y es si nos consideramos con el derecho a no hacer nada para cambiar las cosas. O sea, si creemos que estando aquí habitando este planeta podemos pasar de agache, como dicen, y no hacer nada para que las cosas cambien. Porque con este curso, no solo con esta clase de hoy, sino con este curso y estos espacios, al menos somos ignorantes conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Y no los estoy ofendiendo. Es que inicialmente podemos ser ignorantes inconscientes, es decir, no sabemos que no sabíamos qué era lo que estaba pasando. No teníamos ni idea, no teníamos conciencia que ignorábamos lo que pasaba. Al menos después de esta clase, pero al menos después de este curso somos ignorantes conscientes, es decir, ya sabemos que hay una crisis, conscientemente no sabemos cómo hacer las cosas, probablemente, entonces al menos ya estamos en este paso. Algunos estarán en el estado siguiente, que es sabios inconscientes, y es que ya sabemos que no tenemos la conciencia para hacer las cosas. ¿Y qué sería lo ideal? Que en algún momento seamos sabios conscientes, y es que ya sabemos cómo es que hay que cambiar nuestros patrones de pensamiento, de consumo, de trabajo. Ya estamos dispuestos a encarar a un profesor cuando nos quiere censurar y ya somos sabios conscientes. Y en ese sentido, muchachos, hay unos elementos que puedo dejar en el PDF muy concretos de cómo cambiamos ese paradigma, ¿cierto? Cómo en un proyecto debemos tener en cuenta que las necesidades se originan con las personas, que son necesidades las que tenemos que atender, que hay que comunicarnos. Hay unas preguntas que les quiero dejar de un proyecto en lo que sea que quieran, incluso su proyecto de vida, hacia dónde va encaminado, ¿cierto? Es tener en cuenta que lo que hacemos las cosas, las usamos y luego hay que mirar qué pasa con eso. Y eso es un ciclo de vida no solo de un producto, sino de todo nuestro quehacer. En ese sentido, hay unas preguntas que quiero dejar ahí en el aire y quiero cerrar, y perdón por correr, pero me parece fundamental lo que tuvimos en la primera hora. A manera de resumen, muchachos, reconocer, analizar, medir y mitigar los impactos sociales y ambientales que se desprendan de su vida cotidiana, de su quehacer profesional, en forma colaborativa y creativa, manteniéndose alerta de lo que está pasando, de lo que pueda significar una mejora social y ambiental, con la plena confianza, muchachos, que sí se pueden cambiar las cosas. Cierro agradeciéndoles, recomendándoles 3 libros. El primero es un libro que salió hace muy poco, está gratis en la red, de Gerardo Molina, que fue un político, pensador y académico colombiano de todo el siglo pasado, estuvo en todo momento y él sacó el Breviario de Ideas. Sacó muchos libros, las ideas socialistas en Colombia, las ideas liberales en Colombia. Este en particular, el Breviario de Ideas Políticas, es una síntesis y un resumen de cosas que salieron hace años, pero están vigentes hoy en día. Este año se cumplieron 30 años del fallecimiento de él y entonces se van a volver a reeditar todos los libros. En este momento están ya disponibles gratis en la red el Breviario de Ideas Políticas y las Ideas Socialistas, si mal no estoy, van a salir todos y van a salir también en físico. Evidentemente les recomiendo el libro que acaba de salir de Manuel Guzmán, La armonía que perdimos. Es un tema de cómo nos entendemos que debemos educar y educarnos frente a la crisis que venimos, y el de Leonardo Boff de qué es y qué no es sostenibilidad, entendida en esta casa común en la que habitamos. Me disculpo por correr y me brinqué un montón de cosas, pero creo que el mensaje es que seamos esos sabios conscientes y que realmente sigamos apuntando a un cambio que realmente necesitamos. Ahí están mis contactos. Manuel, muchísimas gracias. Amelie, Nicolás,
pues dejo estos 10 minutos para los cierres, o sea, algún comentario. Yo les envío la presentación si les consideran para que la puedan rotar y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchísimas gracias. A ti, Hernán, muchas gracias. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para Hernán o alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que Hernán ha dicho. Ariel. No, quiero felicitarlo a Hernán por la excelente exposición, a pesar de que la tuvo que condensar y hablar rápido. Me parece un aporte excelente, que obviamente comparto, diría que en la totalidad de lo que plantean, ¿no? Y tomando en cuenta, si lo miramos a Hernán y me miran a mí, la diferencia etaria es bastante grande. Sin embargo, realmente me he sentido muy identificado con lo que dijo y la excelente forma que lo expuso. Y rescato además la última frase que me parece fundamental, y es que esto se puede, y agrego, es imprescindible. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ti, Ariel. Bueno, entonces, siendo las 12:55 en Colombia, 2:55. Ariel, son las casi 3 de la tarde y yo no lo veo almorzando en Buenos Aires todavía, el bife de chorizo. Nico, adelante. Gracias, Hernán. Ya no hay cuerpo que aguante, la herida está latente, no tienen ignorantes, un pueblo indiferente. Tengo que vendo guayabo. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae, de modo de frente. Peleando con los dientes, otro muerto apareció, su familia lo llora, el Estado lo mató. Tengo tremendo guayabo. La calle está que arde, la gente está caliente, las casas se nos caen, de modo de frente. Chin, 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 el llamado de la cacerola, comadre, venga, se une que usted no está sola, más de tu familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos, a todos su veneno, nosotras el antídoto, hasta el agua nuestra la tienen hipotecada, la semilla privada, la comida rellena. Ay, ya, 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 ya. Ya, 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 ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí está matando a muchos. ¿Qué pasa? Lucero, Yamil, Eduardo, Ramón, Mari Carmen, Dionela, Salón, Rosal, Vaquera, la vecina de frente también la callaron, país indolente. Guayabo, lloró, la muerte llegó, disparo, le dio, la sangre corrió. Guayabo, lloró, la muerte llegó, disparo, le dio, la sangre corrió, la calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae,